Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. நீங்கள் தேவனோடு தொடர்பு கொள்ள இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று நம்புகிறோம். Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Bienvenido a Conexión de Fe. Soy el pastor Roberto Ramos de la Iglesia Bautista Emanuel y me es un gozo estar con ustedes en este día a través de esta pantalla. El día de hoy vamos a estudiar un mensaje que he titulado "Y yo no le conocía". Y yo no le conocía. La escritura para el mensaje se encuentra en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, y la escritura lee como sigue. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía». Ahí está la frase de nuestro mensaje. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y otra vez la frase: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Vamos a orar para comenzar nuestro servicio. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar con tu palabra abierta. Gracias por la oportunidad de ver lo que Juan el Bautista hizo para dar testimonio del Cordero de Dios. Gracias por este hombre que fue grandemente usado por ti. Pedimos que como creyentes seamos como Juan el Bautista, seamos como Andrés y demos testimonio de Cristo. Pido que este mensaje te sea agradable y sea para tu gloria y exalte tu persona, Señor Jesucristo. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén. En este pasaje vamos a ver el testimonio de un hombre. Este hombre se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta en el Nuevo Testamento. Y podemos ver que Juan el Bautista fue un hombre muy especial aún desde su concepción. Sus padres Elizabeth y Zacarías fueron hombres irreprensibles, separados para Dios, hombres a quienes Dios miró y Dios les dio la gracia de ser padres de uno de los hombres más grandes que se han parado sobre la faz de la tierra. Pero hay algo muy peculiar en Juan el Bautista. Juan el Bautista, aunque era un gran hombre, él no se sentía ser un gran hombre, ni él buscaba cosas grandes para sí mismo. Juan el Bautista tiene una frase que a mí me cautiva. Juan el Bautista dijo: que Cristo crezca y que yo mengüe. Aquí vemos en esta frase que para mí encapsula el corazón de Juan. Él no quería ser el centro de atención, ni él entendía que las cosas se trataban de él, pero Juan el Bautista entendía que el único que merece la honra y la gloria y la atención y la exclusividad es nuestro Señor Jesucristo. Y Juan, desde el comienzo de su ministerio, él tuvo esto
en su mente y en su corazón, y fue su práctica. Ahora, en este evangelio, según San Juan, vemos cómo Juan dio testimonio del Cordero de Dios. Y vemos en el versículo, vamos a ver lo que dice en el versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Aquí la Biblia nos está hablando de una serie de días. Obviamente hay una serie de días. El día que vio Juan a Jesús que venía a él es después de que el Señor Jesucristo había sido bautizado. Después que el Señor Jesucristo había pasado por la tentación en el desierto por 40 días y 40 noches, el diablo lo había ido a tentar. Ese diablo atrevido y ese diablo que había tratado de hacer caer al Hijo de Dios, no pudo hacer caer al Hijo de Dios, porque Jesucristo es Dios y Él venció al maligno. Y vemos que después de estos eventos en la vida de Jesucristo, nuestro Salvador, Él había pasado la tentación, Él se había bautizado. Vemos que la palabra de Dios dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y para ilustrar esto, yo quiero usar 3 pedazos de papel que voy a pegar frente al púlpito, y voy a poner este primer pedazo de papel aquí para que usted lo vea. Y este pedazo de papel va a ser el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista nos da un testimonio, y él es un testimonio único, un testimonio que es de la Biblia. La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios algo muy interesante, muy importante, y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que a unos, Él mismo, ¿quién es el mismo? Dios, Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y vemos que este papelito que está viendo aquí usted en mi púlpito es el que representa a los profetas, y en este caso el profeta en especial, que fue Juan el Bautista, como un hombre que dio testimonio de Jesucristo para que nosotros le pudiéramos ver y conocer. Pero algo muy interesante me llama la atención, lo que dice, volviendo al texto otra vez en el libro de Evangelio según San Juan, en el versículo 31 dice, y yo no le conocía. ¡Wow! El mismo Juan el Bautista, expresa y dice, y yo no le conocía. Ese verbo conocer está hablando de que yo no lo había visto con mis ojos. Yo no lo había percibido, yo no lo había visto con mis ojos. Pero vemos que Juan el Bautista dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Jesucristo le dio a Juan el Bautista una tarea, y esa tarea era ser una voz. Juan, dice la Biblia, él era una voz que clamaba en el desierto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan era esa voz, fone en el griego, y él está hablando de Jesucristo. Una voz, una antorcha que ardía. Era un instrumento, era un ser humano que Dios utilizó para manifestarse a Israel, para que Israel se diera cuenta quién era el Mesías, aquel Mesías que estaba prometido, que estaba profetizado, aquel Mesías que estaba anunciado de muchos años. Juan el Bautista está aquí diciendo, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, y habla del Espíritu que descendió como paloma, y la voz que se oyó
del cielo cuando Jesucristo fue bautizado y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, yo no le conocía. Pero mire qué importante, mire qué hermoso es el entender el testimonio de Juan el Bautista en su trabajo de dar a conocer al Mesías, al Hijo de Dios, aquel Mesías que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Israel, este es el Cordero de Dios. Ahora Israel estaba esperando ese Cordero. Y es muy interesante que veamos que desde Génesis capítulo 22, donde Abraham va en el monte Moría con Isaac a la cumbre del monte para ofrecer sacrificio, pero muy interesante, ahí va Abraham a sus pasitos porque ya era un hombre de edad avanzada. Y ahí va Isaac, su hijo, mucho más jovial, mucho más activo. Y ahí va Isaac, dice la Biblia que iba cargando la leña. Y ahí va Isaac con el fuego. Y llega un punto en el escalar el monte donde dice Isaac, papi, aquí está la leña. Papi, aquí está el fuego. Pero ¿dónde está el sacrificio? Era una pregunta genuina. Ya estaba empezando a oler que algo no estaba bien. Ya estaba empezando a sospechar. Y dijo Abraham, ese gran hombre de fe, hombre de Dios, dijo, Jehová Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Y desde entonces entendemos que Dios estaba siendo anunciado, el Mesías estaba siendo anunciado, que vendría un cordero, que iba a ser el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. Después, en el libro de Éxodo, capítulo 12, vemos el texto que habla de la Pascua. Cuando se lleva a cabo la última plaga, Dios le dice a Moisés que instruya al pueblo de Israel que ellos separen un cordero y que lo sacrifiquen para que ese cordero, cuando sea sacrificado y ellos hayan guardado su sangre en un lebrillo, ellos agarraran un hisopo y con ese hisopo salpicaran la sangre en el dintel de la puerta y en los postes de la puerta, y esa sangre en los postes y en el dintel corriendo, siendo un tipo de la cruz de Cristo, y esa sangre preciosa de Cristo que iba a ser derramada para el perdón de pecados de todo aquel que creyeran, está siendo proyectada desde el libro de Éxodo con el Cordero de Dios. Ahora, el Cordero de Dios ha sido anunciado desde el libro de Génesis, desde el libro de Éxodo, pero también podemos ir al libro de Isaías. Allá en Isaías, el capítulo 53, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice en el versículo 4 al versículo 7, dice la palabra de Dios, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, note, como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No puedo olvidar una vez que fui a Cuernavaca, Morelos, estaba predicando un aniversario y para nuestra dicha, pero para desdicha de los corderitos, ellos eran la cena. Y nosotros íbamos a tener barbacoa. Yo vi cómo esos corderitos estaban allí colgados. Y estaban colgados del techo, de sus pezuñas y su cabeza hacia abajo. Y yo vi cómo les iban a abrir su cuello, su garganta para sacar toda la sangre y para matarlos. Pero algo interesante es que esos corderitos no hicieron ruido. Esos corderitos no hicieron mayor ruido. Dice la Biblia que igualmente Jesucristo, como cordero, fue llevado al matadero
y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. He aquí, dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Ahora, vemos que este Cordero se sigue hablando. Si usted va en la Escritura, en la palabra de Dios, vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 19, y vamos a encontrar más acerca de este Cordero. Y este Cordero, dice la Escritura lo siguiente, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es el Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista, él se paró y con voz en el cuello dijo: he aquí el Cordero de Dios. Para que se cumpliese la Escritura que Juan iba a ser predecesor y el que iba a preparar el camino del Mesías, para que la gente, como dice la palabra de Dios en nuestro texto, para que el Cordero de Dios fuera manifestado a Israel, y Israel viera quién es su Cordero, quién es su sacrificio, quién es su Mesías. Y ese fue el testimonio de Juan el Bautista, un testimonio hermoso que él dio con todo su corazón, con voz en cuello. Pero note, yo no le conocía, dijo Juan. Y eso nos habla de que hay mucha gente hoy en día que tampoco conoce quién es el Cordero de Dios. Juan el Bautista, puedo dar testimonio de él porque él sabía quién iba a ser, porque dice la palabra de Dios que el que lo envió a bautizar, él mismo le había dicho, dice versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió, Dios, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Yo no le conocía, dijo Juan, pero a quien tú veas que desciende el Espíritu Santo sobre él, ese es el Cordero de Dios, ese es el Mesías, ese es el Salvador del mundo. Él no le conocía, pero finalmente entendió quién era ese Cordero, quién era ese Mesías. Y otra vez, volviendo a mi mensaje, volviendo al deseo de mi corazón, es que hay mucha gente que no conoce al Mesías y que están esperando que alguien se los manifieste, que alguien les diga quién es el Cordero de Dios, que alguien les comparta con su corazón: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero algo muy interesante, primeramente vimos el testimonio de Juan, pero ahora vamos a ver el testimonio de Cristo mismo. Cristo mismo dio testimonio de él, y también el testimonio de Cristo mismo está en las Escrituras. Así como el testimonio de Juan está en los profetas, y tenemos este libro para tener todo lo que nos hace falta de los profetas. Aquí están los profetas. Igualmente Jesucristo dio testimonio de sí mismo. Y note lo que dice la palabra de Dios en el versículo 36. Y mirando a Jesús, que andaba por allí. Jesús andaba por allí caminando en esta tierra, en carne y cuerpo. Dice la Biblia, él andaba caminando. Dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar dos de sus discípulos, discípulos de Juan. Dice, y siguieron a Jesús. Es muy interesante ver que Juan perdió discípulos, porque el propósito de Juan no era hacerse de muchos discípulos y tener una gran congregación de discípulos y ser el que tenía más discípulos en toda la tierra. Pero Juan, él no buscaba tener más discípulos. Juan buscaba que sus discípulos conocieran a Jesús. Él buscaba que sus discípulos conocieran al Mesías. Ese era el plan, y ese debe ser nuestro plan. Yo no debo de buscar que la gente sepa de mí, que la gente entienda de mí, pero como dijo Juan, yo soy una voz, un canal, para que la gente conozca de Jesucristo. Ahora Jesucristo da testimonio de sí mismo. Y dice la palabra del Señor lo siguiente:
Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ahora, segunda parte del mensaje. Primera parte fue el testimonio de Juan. Segunda parte del mensaje es el testimonio de Jesucristo de sí mismo. Vemos que Andrés y otro discípulo de Juan, cuando vieron a Jesús y lo oyeron, dijeron, wow, este es. Y le preguntaron, maestro, ¿dónde moras? Qué interesante pregunta. Usted y yo sabemos que la Escritura dice que el Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre, viviendo en la gloria, con los ángeles que le adoraban, con todo en el cielo. Él se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y Él vino a esta tierra y dice la Biblia que Él ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Y esos hombres le preguntaron, maestro, ¿dónde moras? Y yo puedo imaginarme a Jesús caminando con esos discípulos, igual como caminó con los que iban camino de Emaús, y llevándolos a su casa, un lugar pobre, un lugar donde Jesús no pasaba mucho tiempo porque Él andaba siempre predicando, siempre con las multitudes. Y Él llegó a esta casa, se sentó con esos discípulos y empezó a hablar. Yo creo, si me permite imaginarme un poquito lo que pasó en ese momento, dice la Biblia que era como la hora 10, y eso me lleva a deducir que eran como las 4 de la tarde, 4 p.m., y Jesús empezó a hablarles como con aquellos de Emaús, les empezó a hablar profecías, les empezó a hablar la hermosa palabra de Dios, una ternura, un rostro lleno de compasión, un carácter lleno de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de fe y de mansedumbre. Jesús, el Hijo de Dios, Dios en carne, manifestándose a estos discípulos. Y es lo que la gente veía. La gente veía a un Jesucristo que era real, que no era una pretensión, no era un fingimiento, era un hombre 100% hombre, 100% Dios, que estaba dando testimonio de Él, y los hombres que con Él estuvieron se quedaron maravillados. Aquí podemos ver que ellos entraron y dice la palabra de Dios, ¿dónde moras? Ven y, les dijo Jesús, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora 10, 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón, Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ahora vamos a pasar a la tercera parte del mensaje. La primera parte del mensaje es el testimonio de Juan, el Bautista, el profeta, que Él lo dio en carne propia, de voz en cuello. He aquí el Cordero de Dios. Pero después vemos el testimonio de Jesús. Jesús, que Él invitó a sus discípulos, a los discípulos de Juan en aquel entonces, a que vinieran con Él, fueran a su casa, comieran con Él, platicaran con Él, pasaran tiempo con Él, tiempo de cantidad y calidad con Él. Ellos vieran que Él era Dios, la realidad de su carácter y de su persona. Pero después vemos la tercera parte del mensaje, y es que ahora estos discípulos que estuvieron con Jesús en su casa, salen para dar testimonio de Jesucristo a otros hombres. Y es lo que dice en el versículo 40, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. Andrés sale de ese maravilloso encuentro, de ese maravilloso tiempo con Jesús, sale y encuentra, dice la palabra de Dios, a su hermano, que era Simón. Simón era
hermano de Andrés, y Andrés lo encuentra, y note lo que le dice Andrés. Le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Mi amado hermano en Cristo, que me escuchas, Dios quiere que, igual como estos discípulos, salgamos y traigamos a la gente a que ellos conozcan de aquel de quien no habían oído, a quien no conocen, y les digamos: hemos hallado al Mesías, hemos hallado a aquel que cambió mi vida, aquel que transformó mi corazón. Es muy interesante que Cristo, cuando te encuentra, cuando te salva, cuando Cristo se manifiesta a tu vida y tú lo recibes como Salvador, Cristo transforma tu vida. Y por eso puedes salir, y debemos salir y decir: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Así fue como aún el mismo Simón, que después Cristo le llamó Pedro, que quiere decir piedra, fue transformado. Aún Cristo le cambió el nombre de Simón a Pedro. Y Cristo cambia el nombre, por ejemplo, de Abraham a Abraham con H, de Sarai a Sara, de Jacob, un hombre que era engañador, un hombre que era suplantador. Dios le cambia el nombre a Israel. Saulo, un hombre que andaba persiguiendo a los creyentes, arrastrándolos a las cárceles. Dios le cambia el nombre y le dice que ahora él va a ser llamado Pablo, y le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque Dios, cuando Él nos salva, Él nos transforma, Él nos cambia. ¿Para qué? Para que demos testimonio de Él, para que la gente pueda conocer al Mesías, que traducido es el Cristo, y a los que no lo conocían, los que no habían oído de Él, puedan conocerle. Y eso es nuestro privilegio, que tú y yo demos testimonio de Jesucristo. Pero mira, ¿qué necesitamos para dar testimonio de Jesucristo? Lo que necesitamos es darnos cuenta que esos primeros discípulos fueron a la casa de Jesús, pasaron tiempo con Él. Cuando tú te sientas cansado, abatido, ya no con más ganas de dar testimonio de Cristo, vuelve a la casa de Jesús, vuelve a su palabra, vuelve a las Escrituras. La Biblia dice que los hombres reconocían que esos pescadores, hombres del vulgo y sin letras, habían estado con Jesús. Es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque el mundo necesita escuchar que el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo, que el Cordero de Dios es el único en quien hay salvación, el único que puede darnos vida eterna, el único que puede darnos salvación y cuando muramos llevarnos al cielo. Y yo quiero decirte, a ti que me escuchas, si tú no estás seguro que al morir vas al cielo, ven a Cristo. Él puede salvarte y darte vida eterna. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.